Creepypastas para tener de fondo mientras ves cómo amanece de noche. Terrible lo que sucede en el mundo, ojalá no nos toque ver el amanecer unas horas antes porque tenía muchas ganas de salir. Quiero agradecer a Owen López, Shaun, y Valerie Loves Cats. Muchas gracias por sus super gracias, ayudan mucho al canal. Este título fue gracias a Chapiti. Empezamos. Yo era la musa de mi madre, pero casi me mata. Hace años, cuando nací, era la bebé más hermosa. Vivía en un pequeño y extraño pueblo, y el periódico local incluso publicó un artículo tras mi nacimiento. El autor me alababa por mi apariencia angelical, por mi temperamento apacible. Mi madre casi agotó toda la existencia de la tienda de la esquina esa semana. Sus uñas largas y bien cuidadas rasgaban las páginas con avidez hasta encontrar mi historia. La nota apareció en la página 8, apenas un par de párrafos, pero aún así, eso fue más que suficiente para que se aferrara a ella, para que hundiera sus garras. Tan pronto como fui capaz de entender, me contaba historias sobre mi nacimiento, me decía que desde el momento en que llegué al mundo, todos me amaban. Todo el pueblo me quería tanto que celebraron mi llegada. Mira, aquí mismo. Sus uñas de acrílico señalaban, las puntas francesas golpeaban la página con impaciencia. Fuiste la bebé más hermosa que este pueblo, que este mundo, haya visto jamás. La primera historia que me leyó fue la historia de mi nacimiento, una emocionante narración de cómo un pueblo entero dejó de lado sus diferencias, cómo se reunieron para celebrar la llegada de la bebé más hermosa. Mamá me leía esa historia casi todas las noches antes de dormir, hasta que el papel se volvió tan delgado que la tinta, emborronada por el aceite de sus dedos, convirtió las letras y palabras en un desastre ilegible. No importa, decía ella, sacando otra copia de su reserva, y el ciclo comenzaba otra vez. Con el tiempo, terminó por recitar las palabras de memoria. Esta niña vivirá una vida de excelencia, solía decir emocionada, porque Dios mismo la ha bendecido con rasgos hermosos. Esa frase me perseguiría, se incrustaría en mis pensamientos en los peores momentos de mi vida, esperaría agazapada en los rincones más oscuros de mi mente. Se convertiría en la maldición de toda mi existencia, cuando llegara a comprender lo equivocada que estaba la periodista. Mi apariencia no era una bendición de un Dios compasivo y bondadoso. Solo podía entenderse como una maldición impuesta por alguna bruja astuta, algún duende harapiento, o quizás el mismísimo diablo. Debo admitir que, al principio se sentía bien ser amada. No solo por mi madre, sino por todo el pueblo, especialmente considerando que mi padre no se quedó para conocerme en mi tan memorable nacimiento. Extraños se detenían para lanzarme un cumplido, a veces incluso me regalaban un dulce o una goma de mascar, casi cada vez que salíamos a hacer mandados. A pesar de toda la atención, era una niña tímida, nunca supe bien cómo responder, pero mamá era rápida para intervenir. ¿A poco no es preciosa? ¿Sabías que fue la bebé más hermosa? Mi madre pensaba tan alto de mí, me reverenciaba tan profundamente, que incluso se inspiró para retomar un viejo pasatiempo suyo. La pintura. Sacó todo su material abandonado del garaje, guardado hacía mucho tiempo en cajas polvorientas, completamente olvidado hasta que una chispa de inspiración la golpeó y revivió su pasión. Mi pequeña musa, murmuraba mientras me vestía con rígidos y picantes vestidos, mientras me sentaba en un banquito diminuto, mientras chasqueaba la lengua para indicarme que no me moviera mientras trabajaba. Cada día, me quedaba quieta como una estatua. Cada día, espiaba por la ventana a los otros niños jugando, libres de preocupaciones, de responsabilidades, de cargas, cada día, surgía un nuevo retrato. Mamá aplaudía emocionada, su delantal salpicado de colores vivos y pasteles, y me llamaba a su lado. Y cada día, brillaba de orgullo, de devoción, al mostrarme su nueva obra maestra. Me abrazaba, apartando mi cabello platinado detrás de la oreja para susurrar. Mi pequeña musa perfecta, lo has hecho otra vez. ¡Qué niña tan brillante eres! Mi mayor error fue confundir su orgullo con amor.
Mamá hizo una pequeña fortuna vendiendo mis retratos, lo que llevó a más y más sesiones, más y más horas congelada en el tiempo hasta que apenas podía identificarme como un ser vivo, como una persona que respiraba. Me senté en ese banquito tanto tiempo. Hombros abajo, mentón arriba, espalda derecha, jovencita. Que llegué a sentirme más como una imagen que como una niña. Más como una serie de momentos rotos, de imágenes capturadas que, aunque perfectas de manera aislada, no lograban formar a una persona real cuando se veían en conjunto. Me perdí a mí misma mientras ella ganaba fama mundial por su arte, riquezas más allá de sus sueños más salvajes, su modelo perfecta siempre al alcance de la mano. Para disgusto de mi madre, crecí. Dejé atrás la colección de vestidos almidonados y plisados. Dejé atrás el pequeño taburete. Dejé atrás la sumisa obediencia ciega que ella había llegado a esperar de mí. A los 13 años, me salió mi primer grano. No importa, dijo chasqueando la lengua, y en su retrato terminado ignoró la imperfección. Al día siguiente, mi rostro entero se llenó de acné. A los 14, el comienzo de mis senos tensaba la tela blanqueada de mi vestido infantil. No importa, suspiró, y pintó en su lugar un pecho perfectamente plano y preadolescente. A la mañana siguiente, en la escuela, sangré por primera vez. La mancha floreció a través de mi falda. No importaba cuánto creciera o cambiara. Los retratos de mi madre seguían mostrando una versión pasada de mí, una que yo nunca conocí. Con el tiempo, dejé de posar para ella. Derribé jarras de pintura, rompí lienzos en blanco con el puño. Cariño, ven a sentarte para mamá, ¿sí? Sé una niña buena, dulzura, mamá solo te necesita unas horitas, nada más. No dejes a mamá solita, preciosa. Mamá tiene una exposición nueva la próxima semana, sabes que mamá no puede hacerlo sin ti, sin su espléndida, impecable musa. La manipulación constante y la culpa funcionaron, hasta que dejó de hacerlo. Me fui de casa tan joven como pude, pero estaba completamente desprevenida y sin herramientas para enfrentar un mundo que se sentía tan ajeno, tan extraño, todo se movía constantemente. Sus piezas borrosas me provocaban visión doble, mareos, me sentía aturdida. Conseguí trabajo como modelo, creyendo que mi apariencia era el único valor que tenía para ofrecer. Celebré un éxito inicial en la industria, ascendiendo de catálogos a sesiones de alta costura y pasarelas. Fue en el área de maquillaje para uno de esos desfiles cuando noté la primera señal de deterioro. Me acerqué tanto al espejo que la punta de mi nariz tocó la superficie fría para examinar las patas de gallo que brotaban en las esquinas de mis ojos. Intenté frenéticamente borrarlas, pellizcarlas entre los dedos, arrancarlas de mi rostro, pero era inútil. Estaba envejeciendo. Pero apenas tenía 20 años, y seguía una estricta rutina de belleza. Tragué mi inquietud, caminé la pasarela, pero me salté el champán y las fiestas posteriores para irme directo a casa. Encendí todas las luces del baño, incluso arrastré algunas lámparas del resto de la casa, y me paré frente al espejo, analizando cada detalle de mi rostro. Durante la noche, en tan solo unas pocas horas, líneas, manchas de la edad, arrugas comenzaron a aparecer por toda mi cara. La piel debajo de mis ojos se oscureció y se hinchó formando bolsas. Aterrada, cancelé todas mis citas, me encerré en mi apartamento. Mi condición solo empeoró durante la semana siguiente. Las arrugas se profundizaron, mis ojos se apagaron. La piel de mi cuello y brazos empezó a colgar, frágil al tacto. Canas brotaron a tal velocidad que en poco tiempo reemplazaron el rubio brillante que debía estar ahí. En solo 2 semanas, envejecí hasta convertirme en una anciana agotada. Mis articulaciones dolían y crujían con cada movimiento, mi vista se deterioraba rápidamente. Me encorvé de hombros hacia adelante, incapaz de enderezar la espalda aunque lo intentara con dolor. Me sentía débil, exhausta, drenada, vieja. Solo tenía 20 años, pero parecía de casi 90. Fue entonces cuando mi madre llamó. En medio del miedo y la confusión, me sentí aliviada al escuchar una voz conocida. Cualquier calor que pude haber sentido se evaporó en cuanto habló, reemplazado de inmediato por piedra, por hielo.
Mamita ya volvió a ponerse de pie, le tomó mucho tiempo superar tu pérdida, sí que le costó, pero tiene una exposición próximamente. ¿No vendrías a posar para mamá una última vez? Me dejé caer en la vieja casa a la mañana siguiente, llamando a mi madre sin obtener respuesta. Crucé la entrada, bajé por el largo pasillo hacia su habitación. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, retratos de mí, de una versión de mí que nunca conocí, una vida que nunca viví. Pero estos eran nuevos, pintados de memoria, innegablemente hermosos aunque imperfectos sin su musa para replicar sobre el lienzo. Empujé suavemente la puerta de su habitación, y casi me caigo hacia atrás al ver el interior. Las 4 paredes estaban forradas, de arriba a abajo, con recortes de catálogos y revistas de moda. Todo ese papel tapiz improvisado me mostraba a mí. Fotos impresas de mi carrera, desde la primera sesión hasta la última. Sentí un nudo en el estómago al alzar el cuello débil hacia el techo, donde ella había pegado páginas de periódico superpuestas, cada una idéntica. La página 8, fechada 20 años atrás. Las palabras me observaban con una repetición amenazante. La bebé más hermosa del pueblo nació hoy. La bebé más hermosa del pueblo nació hoy. La bebé más hermosa del pueblo nació hoy. La bebé más. Y entonces, oscuridad total. Desperté en la escena más aterradora que podía imaginar. Mi peor pesadilla, esa que ya había vivido una y otra vez, de vuelta una vez más, solo que ahora estaba encadenada de las muñecas y los tobillos. Sentía como si me hubieran lanzado al mismo tiempo hacia el pasado y el futuro, atrapada en ese banquito demasiado pequeño, dentro de un cuerpo viejo y frágil. Atrapada en 3 momentos distintos. El pasado, el futuro y este presente espantoso. Mamá estaba sentada frente a mí. Desde detrás de su lienzo, giraba el pincel en un rosa pastel que combinaba con el vestido en el que me había metido a la fuerza mientras yo dormía, soñando con estar en cualquier lugar menos aquí. Dejó ese pincel y tomó otro, lo mojó con delicadeza en un vaso de agua y pintó con cuidado la punta. Quédate quietecita, corazón, no queremos movimientos innecesarios que te despeinen. Mechones grises y frágiles caían de mi cabeza, alfombrando el piso, mientras ella daba pinceladas rápidas con su brocha delgada. «Ay, mi amor, qué apagada te ves, no importa», murmuró, chasqueando la lengua. Mi piel se volvió casi transparente, los huesos de mi mano se marcaban debajo de esa palidez quebradiza. Con cada trazo dramático del pincel, mi respiración se volvía más superficial, más pesada. Mi pulso, más débil, más lento. Mamá se llevó la punta del pincel a los labios, pensativa. «Ahora, ¿qué hacemos con estas cadenas? Si hubieras vuelto solita con mamá, mi pequeña musa, no tendríamos que preocuparnos por eso». Un suspiro profundo. «No importa». Volvió a su obra, pintándome como no era, pintándome como si yo participara de buena gana en su absurda fantasía, libre de las cadenas que me tenían presa. El metal apretaba más fuerte en mis muñecas y tobillos, cortando la circulación hasta que apenas lo sentía. Mamá terminó con una alegre palmada y caminó descalza por la habitación para soltarme. Con esfuerzo, me incorporé del banquito y avancé con lentitud. «Ay, niña boba, ¿por qué estás tan lenta de repente? No importa, ven a ver la pintura de mamá, su mejor creación». Lloré al verla. Una versión dulce, angelical, hermosa de una bebé con un mechón de cabello rubio brillante, capturada en un instante de perfección total. La única versión de mí que mamá había querido, la única que había amado. La bebé más hermosa del pueblo, nacida hoy. Me miró, buscando elogios, aprobación, pero yo no podía soportar ni un segundo más su mirada sobre mí. No podía dejar que me observara, que me interpretara, que me deformara con sus ojos nunca más. Con lo último de mi energía, le arranqué el pincel de las manos y se lo clavé directamente en la cuenca del ojo, atravesando el globo hasta el centro. Mamá chilló mientras yo lo empujaba más, lo torcía, y luego lo sacaba de un tirón. Cayó al suelo, gritando de dolor, y yo caí con ella. Una energía nueva me recorrió cuando hundí el mango del pincel en su otro ojo, con más fuerza esta vez, hasta que reventó y comenzó a supurar, salpicando sangre sobre los pliegues del vestido mal ajustado que me había puesto.
Mamá gimoteaba y se ahogaba en sus propios ruidos mientras yo me ponía de pie, sorprendida por la facilidad repentina. Las arrugas, manchas y líneas desaparecieron de mi rostro. La piel de mis brazos se tensó, volvió a brillar como antes. Me enderecé, alta sobre ella, mirando su cuerpo, sus ojos inútiles, destrozados. Fui la musa de mi madre, pero jamás volveré a posar para ella. La vida como un parásito inmortal. A veces, cuando estoy acostado en la cama por la noche y miro el techo, una sensación abrumadora de tristeza comienza a invadirme en olas aplastantes. Pienso en mis relaciones pasadas, en las chicas a las que nunca me atreví a hablarles, en los amigos que dejé ir sin darme cuenta. En todos los caminos que pude haber tomado, pero no lo hice, y mi corazón late con la dolorosa conciencia de cada pérdida. Es triste escribirlo, pero el único amigo que me queda ahora es el arrepentimiento, cuyo abrazo familiar de miseria me reconforta de una forma extraña mientras me aplasta más y más cada día. Y, sin embargo, por difíciles que sean, son estos momentos de profunda tristeza en los que me siento más yo mismo. He sufrido tanto tiempo que ya olvidé lo que es ser feliz. Mi dolor me ha consumido, me ha definido. Sufro, luego existo. Estos sentimientos son mi humanidad, la esencia de mi ser, pero ya no soy humano. Puedo hablar como un humano, parecer uno, incluso sentir como uno. Pero por dentro estoy podrido y vacío, y las cosas que te sostienen a ti son veneno para mí. Luz, comida, agua. Las comodidades más básicas, como un día cálido, un estómago lleno y la sed saciada, me están prohibidas como precio por la inmortalidad. Mi sol es la oscuridad, mi alimento es el hambre y mi agua es la sed. Como un vampiro, me alimento de personas. Pero no tengo colmillos que hundir en tu cuello. Solo necesito un roce de la mano, una caricia en la mejilla, y con eso basta para robar lo que necesito. Unos años más de vida, y otro recuerdo doloroso para agregar al carrusel que gira en mi mente mientras permanezco despierto cada noche. Mi última víctima tenía solo 16 años. La encontré en un callejón oscuro, viviendo bajo una caja de cartón. Se había escapado de casa y ahora no tenía a dónde ir. Hablamos por horas esa noche. Le pregunté por qué había huido, y me dijo que no tenía un motivo. Sus padres la querían, tenía amigos en la escuela. Su vida, en teoría, era perfecta. Pero había un dolor dentro de ella que la hundía como un peso en el pecho, un dolor que simplemente no desaparecía. Pensó que si corría lo suficientemente lejos, tal vez podría dejarlo atrás. Pero la había seguido hasta aquí, sin perderla de vista ni un segundo. Le sonreí con tristeza y le extendí la mano. ¿A dónde vamos?, preguntó, con una pequeña nota de esperanza en la voz. A un lugar feliz, respondí. Cuando tomó mi mano, sentí el frío familiar recorriendo mis dedos y subiendo por mi brazo mientras le robaba su humanidad. Caí de rodillas mientras toda su tristeza, sus inseguridades y sus malos recuerdos se deslizaban por mi cuerpo como un río helado de miseria. Cuando terminó, quedé tendido en el suelo, débil y roto. Ella me miró con algo de confusión y luego me sonrió. ¿Te tropezaste o algo?, preguntó, con un tono lleno de optimismo. Sí, yo tropecé. Logré responder con una sonrisa forzada. Gracias por escucharme. Su voz sonaba más ligera. Supongo que solo necesitaba hablar. Siento como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Le devolví la sonrisa en silencio, mientras mi corazón latía con todo su dolor. Creo que necesito volver a casa. Sí, respondí. Creo que también deberías hacerlo. Hice un recorrido fantasmal a la luz de las velas. Uno de los lugares embrujados del recorrido es una escultura que se parece a mí.
Adéntrate en el inquietante pasado de la ciudad con un recorrido guiado por sus lugares más históricos y embrujados. Historia real. Fantasmas reales. Miedo real. El anuncio del tour de fantasmas a la luz de las velas venía acompañado de un montón de reseñas de 5 estrellas. Fui por curiosidad. Era cursi, falso, pero no estaba mal como entretenimiento para la noche. Nuestro guía llegó con una pequeña vela a pilas, no una de verdad. Era nervioso y tenía un conocimiento intenso sobre la historia local. Cada vez que alguien en el tour preguntaba por algún viejo edificio victoriano, alguna fuente antigua o cualquier otra cosa en el distrito histórico, los ojos del guía se ponían en blanco como una pantalla de carga y de su boca salía la respuesta. Como una Wikipedia humana. Aún así, era entretenido. Especialmente cuando hablaba sobre los asesinatos en algunas de las antiguas mansiones. Supongo que cada calle tiene su historia de crímenes. Pero por lo general, no tienes a un guía narrándote qué millonario fue empujado desde qué ventana. Para cuando llegamos al parque, mi paciencia se estaba agotando. Era una fría noche de invierno, la nieve derretida bajo nuestros zapatos, todos temblando dentro de nuestros abrigos, con las manos y los pies congelados. Lo que realmente vinimos a ver, nos informó el guía, estaba dentro del parque, justo pasando la fuente, que estaba cerrada por el clima. Al otro lado había un rincón donde el muro del parque se curvaba, y sobre él se había construido un banco de piedra. Encima del banco, tallado en la pared, había un relieve de figuras danzantes. La linterna del guía iluminó las figuras, formas humanas retorcidas en poses extrañas. Este parque se fundó hace más de 100 años. Dijo el guía. Originalmente, la escultura se suponía que representaría a personas disfrutando del parque. Pero, como pueden ver, las figuras están contorsionadas de una manera extraña. Para ese momento, yo ya estaba temblando tanto que había tenido suficiente de la tontería fantasmal. Dejé de escuchar al guía y, en cambio, me puse a observar el relieve con sus 6 figuras torturadas. La última parecía estar sentada, apartándose de uno de los bailarines cuya mano le sujetaba el hombro. La figura sentada tenía los brazos cruzados y parecía indignada por la danza. Por impulso, para aliviar mi aburrimiento y entrar en calor, salté más allá del guía y me metí en el rincón, me senté en el banco junto al relieve y adopté la misma pose de la figura sentada, con los brazos cruzados, mirando con desdén a los bailarines como si me irritara su espectáculo. Los demás en el tour rieron. El guía parpadeó, con los ojos desorbitados. Oh. Dijo. Oh. Yo nunca entro en el rincón. Algunos de los otros asistentes sacaron sus teléfonos para tomarme fotos, así que mantuve mi pose, aún imitando a la figura sentada. Mientras tanto, el guía siguió parloteando sobre cómo algunas personas en el parque sienten que la temperatura baja, o de repente se ponen a temblar, o sienten su aliento helarse. Mi aliento estaba helado. Es invierno. Llevaba rato congelándome. Sentí una mano sujetándome el hombro, y me puse de pie de un salto. Pensé que algún bromista del tour me había jugado una broma, acercándose a mí a escondidas mientras el guía hablaba. Pero detrás de mí solo estaba la pared. Regresé apresurado con la multitud, donde todos rieron, creyendo que había fingido mi sobresalto para el efecto dramático. Estaba tan sorprendido que ni siquiera intenté excusarme, solo solté. Sentí una mano. Justo ahora. En mi hombro. Algunos soltaron ohs y ahs de emoción. El guía se acomodó las gafas y sugirió que revisáramos las fotos en los teléfonos. Todas las fotos mías se veían normales. No había ninguna mano en ninguna de ellas, aunque alguien insistió en que había visto una sombra detrás de mí. Sí, esa es mi sombra. Le dije. Aún así, le pedí que me enviara la foto como recuerdo y decidí que probablemente me lo había imaginado. Después de otros 40 minutos de caminata en el frío, pasando por iglesias y cementerios, escuchando historias de historia y fantasmas, el tour terminó. Yo estaba congelado hasta los huesos y feliz de irme a casa. Pero cuando llegué, después de quitarme el abrigo y las botas y meterme en la ducha caliente para calentar mi carne helada, justo cuando estaba saliendo, lo sentí.
El roce de unos dedos en mi hombro desnudo. Grité y salté fuera de la ducha. No había nadie. Nada. Pero se sintió tan real. Y en los días siguientes, de vez en cuando, lo notaba. Un peso en mi hombro, como el de una mano. Con el paso de los días, se volvía más pesado, como si quisiera que me diera cuenta de su presencia. Y a veces, cuando me olvidaba de la presión, me lo recordaban cuando los dedos se apretaban. Cuando una mañana desperté gritando por una pesadilla y sentí los dedos clavándose con fuerza, dejando moretones, finalmente fui al doctor. Dijeron que definitivamente parecía que alguien me había sujetado. No un espíritu, sino una mano real, de una persona real. Me preguntaron si me había peleado con alguien o si me sentía seguro en casa. No supe qué decir. Más tarde, volví al parque. Fui y observé la escultura. La figura sentada. Me fijé de nuevo en cómo parecía estar siendo invitada, no, jalada, por los otros bailarines. En cómo una mano se aferraba a su hombro derecho. Esa mano en el hombro de la figura tenía que ser la que estaba sobre mi hombro. ¿Cómo podía hacer que me soltara? Cuando me di la vuelta para irme, me detuve en seco. Porque la presión invisible se intensificó. Era tan fuerte, casi como un tornillo de banco. Las lágrimas me brotaron de los ojos por lo mucho que dolía. Déjame en paz. Grité, intentando zafarme. Tropecé y caí fuera del rincón, al pavimento y a la nieve. Un par de personas que paseaban a su perro voltearon a verme. Me levanté de inmediato, avergonzado, y salí corriendo. Tan pronto como salí del parque, la presión en mi hombro disminuyó. Pero luego, cuando llegué a la esquina y esperé para cruzar la calle, ocurrió algo aún más aterrador. Un auto venía en mi dirección y sentí que algo me empujó. Lo siguiente que supe fue que estaba tropezando hacia la calle, y el auto frenó en seco con un chirrido mientras la presión en mi hombro me lanzaba casi bajo sus ruedas. Finalmente logré liberarme, balbuceé disculpas al conductor y corrí a casa. Fue entonces cuando llamé al guía del tour. Le dejé mensaje tras mensaje en su buzón de voz. Finalmente, me devolvió la llamada. Ayuda. Balbuceé. Aún lo siento. La mano en mi hombro. Creo que está tratando de matarme. ¿Cuál era la historia detrás de esa escultura? Las figuras danzantes. Dímelo. Esperaba que hubiera alguna información que pudiera liberarme. El guía turístico guardó silencio por algunos momentos, y me imaginé sus ojos rodando hacia atrás mientras hurgaba en su vasto conocimiento enciclopédico y buscaba la entrada sobre ese relieve esculpido. Oh, sí. Dijo. Y explicó la historia otra vez. Cómo originalmente se suponía que representaba a visitantes del parque disfrutando. Nadie sabe cuándo, pero en algún punto la gente empezó a notar que las figuras danzantes parecían contorsionadas y agonizantes, y que la figura central lucía especialmente demoníaca. Se supone que los bailarines son personas que desaparecieron, y que la figura central es un espíritu demoníaco que acecha el parque. A veces puede verse caminando alrededor de la fuente o apareciendo en fotografías detrás de quienes están por desaparecer. ¿Pero cómo hago que me suelte?, pregunté. Bueno, para ser honesto, nunca he escuchado que alguien sienta su presencia fuera del parque, dijo el guía. Y la figura no apareció en la foto contigo. Simplemente no vuelvas al parque. No. No entiendes. Todavía lo siento. Está sujetando mi hombro, ahora mismo. ¿Sujetando tu hombro? El guía sonaba confundido. Cada vez más, tenía la sensación de que nunca recibía llamadas como esta. Como si, en el fondo, tampoco creyera realmente en las historias que les contaba a los turistas. ¿Qué está sujetando tu hombro? La mano. Igual que en la sexta figura, la que está sentada al final. ¿Sexta? Interrumpió el guía, y pude escuchar el revoloteo de sus pensamientos enciclopédicos. No. 5. No, yo estaba copiando la pose de la sexta. La que está sentada. Es 5. Dijo el guía con firmeza. Definitivamente 5. Escucha, la que yo estaba imitando.
Son 5, y todas están bailando. ¿Recuerdas mi explicación en el parque? Hablé de la figura central. Si hubiera 6, no habría una figura central. Serían 3 y 3, divididos de manera uniforme. Son 5, 2 a cada lado de la figura central. No hay una sexta figura. Y luego, con un tono pensativo, añadió. Todavía. No escuché lo que dijo después. Estaba revisando mi teléfono hasta que finalmente encontré la foto con la sombra detrás de mí que otro turista me había enviado. Ahí estaba yo, sentado con los brazos cruzados, mirando con desdén el relieve esculpido. Pero el guía tenía razón. Solo había 5 figuras visibles en la fotografía, todas danzando. La mano está apretando mi hombro ahora mismo mientras escribo esto. No sé cuánto tiempo pasará antes de que me empuje al tráfico, o me jale desde un puente, o me mantenga sumergido en la bañera. La presión en mi hombro es casi constante ahora. Nadie me cree. Pero publico esto para que quede registrado. Si alguna vez tomas el recorrido fantasmal a la luz de las velas y ves el rincón con los danzantes del parque, cuenta las figuras. Sabrás lo que me pasó si cuentas y hay 6. La cabaña del lago Cristal. Acababa de comprar una cabaña justo en la orilla del lago Cristal, bueno, de lo que antes era el lago Cristal. Ahora no quedaba más que un río y los restos fangosos de lo que alguna vez fue un lago. La represa que mantenía lleno el embalse fue desmantelada hace unos 6 meses. Con el lago desaparecido, la cabaña que compré se fue al suelo en cuanto a precio, y hubiera sido una tontería no aprovecharlo. Lo único que quería era una buena cabaña de caza, un lugar donde quedarme 1 o 2 meses al año. No me importaba que el lago se hubiera secado, el río aún fluía, así que había muchos peces para atrapar. Después de firmar los papeles, manejé hasta la cabaña para empezar las renovaciones. No se había usado en décadas y necesitaba reparaciones. Por suerte, los cimientos estaban firmes y el daño era solamente superficial. Llegué a principios de primavera y mi lista de tareas parecía interminable. El techo tenía pequeñas filtraciones, las contraventanas necesitaban ser reemplazadas, las puertas necesitaban bisagras nuevas, había tierra, plantas y escombros por todos lados, y eso era solo el principio. Estaba hecha un desastre, pero ahora era mi desastre. Pasaron unas semanas antes de que notara una puerta clavada con tablas en el extremo más alejado de la casa. Entre las reparaciones y las salidas al río para pescar, no me quedaba mucho tiempo para descubrir cosas nuevas. Además, no era fácil abrirla. Quienquiera que clavó esas tablas claramente no quería que esa puerta se abriera con facilidad. Me puse manos a la obra, y 1 hora después logré quitar todas las tablas. La habitación estaba cubierta por una gruesa capa de polvo. No tenía ventanas, pero sí había otra puerta en la pared exterior. No la había notado desde afuera, pero al examinarla me di cuenta de que estaba completamente tapada por arbustos del otro lado. Ojalá pudiera decir que encontré algún tipo de tesoro, pero solo había herramientas de jardinería, palas y algunos libros viejos. Uno en particular me llamó la atención. Era un diario antiguo escrito por una mujer que vivió allí en 1922. No soy muy curioso con cosas personales, pero es difícil resistirse a leer el diario de alguien de hace 100 años. Era una mujer de 30 años que se había mudado a la cabaña con su esposo. Se llamaba Isla. Su esposo era operador de la represa y lo habían enviado allí para reemplazar al anterior, que había desaparecido. 17 de julio de 1922. No estoy muy entusiasmada con la idea de mudarnos aquí, pero Edgar no dejaba de hablar sobre lo maravilloso que sería alejarnos de la ciudad y hacer algo significativo. La represa tiene apenas unos años, y el embalse se está llenando más rápido de lo esperado. Va a proveer agua a las granjas cercanas durante la temporada seca, así que es importante que se mantenga bien. Es un trabajo importante para un hombre importante, mi esposo.
A pesar de lo renuente que estaba a mudarme, no podía decirle que no, con lo emocionado que estaba, y al fin podría comenzar el jardín que siempre quise. 22 de julio de 1922. Han pasado unos días y ya nos estamos instalando. Edgar ha estado trabajando duro en la represa estos últimos días, así que yo me he encargado de la cabaña. Siempre que tengo tiempo, trabajo en el jardín. El clima es perfecto, y con algo de suerte, tendremos suficientes verduras para comer en unas semanas. Edgar fue al pueblo ayer y me compró herramientas nuevas con el estipendio que le dio su empresa. También trajo un collar hecho por un joyero local del pueblo vecino. Tiene una amatista hermosa rodeada de pequeños fragmentos de obsidiana y unos anillos de plata en espiral. 1 de agosto de 1922. Ay, cometí un gran error. Lo perdí en el jardín. He estado cavando por todas partes para tratar de encontrarlo, pero no lo logro. Edgar se va a decepcionar cuando se entere de que lo perdí. Ya se estaba haciendo tarde, así que decidí parar por el día. Además, no era muy divertido leer un diario en una habitación llena de polvo de hace 100 años. Al menos ahora tenía sentido que hubiese docenas de palas amontonadas en esa habitación. El sol se estaba poniendo, nubes oscuras cubrían el cielo, y aún tenía que encender el generador antes de que anocheciera del todo. No podía dejar de pensar en qué sería eso que ella había perdido. ¿Un anillo? ¿Algo de dinero? ¿Alguna reliquia familiar? Me pregunté si seguiría allí, enterrado en el jardín desde hace más de 100 años. Decidí que pronto echaría un vistazo. De todos modos tengo que excavar el jardín para instalar un nuevo sistema séptico, bien podría escarbar un poco mientras estoy en eso. El clima empeoró mientras encendía el generador, y para cuando llegué a mi nueva habitación ya llovía a cántaros. Me senté y volví a leer el diario de Isla. Esperaba poder descubrir qué era lo que había perdido, pero las siguientes 7 entradas solo repetían que lo había perdido y que debía estar enterrado en algún lugar. Me di cuenta de que no iba a sacar mucho más de eso y decidí dormir. Había mucho trabajo sin terminar y necesitaba conservar energías. Esa noche fue la peor noche de sueño que he tenido en años. He tenido el mismo sueño recurrente durante las últimas noches. Siempre empieza igual. Despierto en el sofá de la planta baja, miro por la ventana y el cielo está cubierto de humo con un resplandor burdeos, como si todo ardiera. Corro hacia la puerta para salir, pero cuando la abro, la cabaña está sobre una isla de tierra, rodeada por un pozo tan profundo que su fondo está oculto por una espesa niebla negra. Siempre despierto antes de poder hacer algo más. Esta noche, el sueño fue distinto. Al abrir la puerta, el cielo lleno de humo se transforma en una pared de tierra, como si la cabaña hubiera sido devorada por el suelo. Recuerdo las palas en el cuarto de jardinería y empiezo a cavar para salir. No importa cuánto excave, lo único que logro es llenar la casa con la tierra que saco. No hay salida. Lo único que puedo hacer es tapar el hueco detrás de mí mientras sigo cavando. La pala se rompe y despierto empapado en sudor. La noche apenas había terminado y el sol apenas asomaba por encima de las montañas a lo lejos. El cielo aún mostraba matices anaranjados y rojizos refractando entre las nubes. Me senté, me froté los ojos y preparé el desayuno. Era un pescado ahumado que había pescado en el río unos días atrás. Ya había terminado de reparar el techo, las paredes, las ventanas y cualquier cosa que dejara pasar el exterior. Era hora de empezar con el sistema séptico. Era solo una cabaña de caza, pero planeaba quedarme varios meses. Un retrete exterior no sería suficiente. Cavar las zanjas para las tuberías de desecho me estaba llevando más tiempo del esperado. El problema no era lo difícil que fuera, sino lo aburrido que se volvía a cavar durante horas. En cuanto recordé que Isla había perdido eso en el jardín, ya estaba excavando. Para cuando me di cuenta de cuánto tiempo llevaba allí, el sol ya se estaba poniendo. Sentí el nudo en el estómago apretarse al darme cuenta de que tenía hambre. Mientras cenaba, tomé el diario de Isla y empecé a leer. 23 de agosto de 1922. Últimamente, Edgar está preocupado por mí. Dejé de nadar en el lago y no quiere escucharme cuando le digo que estoy bien.
Simplemente ya no tengo tiempo para nadar. Hay mucho por hacer aquí. Tengo que atender el jardín. No es fácil cultivar tu propia comida. Ojalá Edgar pudiera entenderlo. 2 de septiembre de 1922. Edgar insiste en que deje de ocuparme del jardín. Dice que paso demasiado tiempo allí, que no necesitamos más comida. Dice que los hoyos son demasiado profundos, que ni siquiera parece un jardín de verdad. No entiende. Aún no sabe sobre eso. Aún está enterrado en algún lugar. Tengo que encontrarlo. 13 de septiembre de 1922. Edgar trajo a un doctor para que me revisara. Dice que hay algo mal conmigo porque paso demasiado tiempo haciendo lo que me gusta. He ampliado el jardín. Ahora llega hasta la línea de los árboles. Estoy pensando en expandirlo aún más. Siempre he oído que el bosque es un jardín natural. Tiene sentido. Además, necesito el espacio. Ya no queda mucho cerca de la cabaña. 30 de septiembre de 1922. Edgar está molesto. Se cayó y se lastimó la pierna. No es mi culpa que no prestara atención. Él sabe que me gusta jardinear, debería tener más cuidado. Le dije que había comenzado un nuevo jardín allí. Tuve el sueño otra vez. Estuve cavando durante horas, aunque, en los sueños es difícil saber cuánto tiempo pasa. Podrían haber sido días. Palada tras palada de tierra, me acercaba cada vez más a la superficie. La ropa se me empapó de sudor y empecé a quitarme capa tras capa, enterrándolas detrás de mí mientras seguía avanzando, sin acercarme jamás al final, sin importar cuán profundo llegara. Con cada montaña de tierra que arrojaba hacia atrás, me costaba más respirar. Los músculos me dolían, gritándome que me detuviera, que recuperara el control. El túnel se estrechaba y lentamente quedé atrapado entre la tierra que me rodeaba. Apenas podía mover los brazos y las piernas para abrirme paso entre el suelo cada vez más húmedo, hasta que se compactó y se endureció alrededor de mi cuerpo. Intenté gritar cuando la tierra y las piedras llenaron mis pulmones. Me quedé allí, sepultado en un ataúd de tierra que se volvía más sólido con cada segundo, hasta que se abrió una grieta sobre mí. Estaba libre. Había llegado a la superficie. Vi como una suave luz púrpura se filtraba a través de la tierra, derritiendo el suelo a mi alrededor como si esa luz me purificara. Estaba libre. De repente, el mundo se volteó y caí por la grieta que antes estaba sobre mí. Me estrellé contra la roca y escupí la tierra que llenaba mis pulmones. Estaba tendido en una vasta caverna cubierta de gemas moradas. Extendí la mano para tomar una. Desperté. Quería descubrir qué fue lo que ella perdió. 5 de octubre de 1922. Edgar está más enojado cada día. No ha hecho ningún intento por entenderme. Me dijo que vendería mis herramientas y destruiría mi jardín si no dejaba de cavar. No comprende lo que se perdió. Pensé que tal vez entendería si le contaba, pero solo se enojó más. Por eso tuve que ocultarlo. Nadie va a entender. 6 de octubre de 1922. Pobre Edgar. Le dije que no dejaría de cavar. Tengo que encontrarlo. Él no entiende. Tengo que encontrarlo. No puedo detenerme hasta hallarlo. ¿Por qué no escucha? ¿Por qué no entiende? Esta noche regresó de la represa. Estaba más furioso que nunca. Trató de detenerme. Me quitó mi pala. Mi querida pala. Trató de sacarme de aquí, pero este es mi lugar. Yo pertenezco a mi jardín. Me necesita. Si tan solo no hubiera intentado detenerme. Éramos tan felices, y ahora se ha ido. No se detenía, así que tuve que detenerlo yo. No tenía otra opción, tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. Tengo que encontrarlo. 6 de octubre de 1922. Esta fue la última entrada del diario y, probablemente, no había sido leída en 100 años. Terminé de cenar, desayunar, y salí un rato a despejarme. Lo único que podía hacer era mirar el jardín abandonado y pensar en la historia que nadie más conoce, solo yo. Mientras observaba la tierra, sentía que me llamaba. Quería que cavara.
Me comenzó a doler la cabeza y las manos se me entumecieron. Cavé. No deseaba otra cosa en ese momento. Solo necesitaba cavar, encontrar eso. ¿Qué fue tan importante para Isla como para asesinar a su esposo con tal de seguir buscándolo? Pensé en las gemas moradas de mi sueño. Me pregunté si era una especie de premonición sobre lo que había bajo el jardín. Tal vez ella sabía de su existencia. Tal vez encontró algunas cuando comenzó a cavar. Tal vez aún estaban ahí, ocultas en algún rincón bajo mis pies. Fui al cuarto de herramientas, tomé su pala y empecé a cavar. Cavé hoyos durante días. Primero cerca de la cabaña. Tenía sentido, ahí fue donde Isla empezó a cavar por primera vez. En cada hoyo no había nada, y sin embargo seguí cavando. Recordé su diario. Dijo que empezó a alejarse de la cabaña. Era posible que fuera más lejos. Pasaron varios días. Creo que fueron 6 días cavando hasta que lo encontré. Bueno, no eso, sino a él. Encontré a Edgar, o lo que quedaba de Edgar. Llevaba un overol de mezclilla y una camisa que casi se había desintegrado bajo la tierra. Ahora no era más que un esqueleto. La realidad me golpeó por un instante. Me llené de remordimiento. Hasta ese momento solo había supuesto que Isla lo había matado, pero no había ninguna prueba real. Dejó de escribir en su diario después de aquella noche. Ahora sabía que era él, y también sabía que fue asesinado. El costado derecho de su cráneo estaba hundido, como si un hacha le hubiera partido la cabeza. ¿Por qué estaba cavando? Esa fue la pregunta que no dejaba de hacerme mientras me sentaba junto a la tumba de Edgar. ¿Qué estoy buscando? Tenía la mente nublada y me costaba concentrarme. Miré los huesos inertes de Edgar y recordé lo que escribió Isla la noche en que lo mató. Dijo que él había regresado de la represa cuando intentó obligarla a dejar la cabaña. Algo descubrió ese día que no sabía antes de esa noche. Mi respuesta estaba en la represa clausurada. Me contaron un poco sobre la presa cuando pasé por un pueblo cercano rumbo a la cabaña. Oficialmente fue clausurada hace 6 meses, pero en realidad había dejado de recibir mantenimiento décadas antes. Aunque la presa fue desmantelada en papeles, ni la estructura ni la caseta del operador fueron demolidas. La empresa no quiso pagar por la demolición y prefirió declararse en bancarrota. Ahora le correspondía a la Oficina de Administración de Tierras encargarse de eso, pero el progreso era lento. Después de caminar durante unas horas, llegué a la caseta del operador. Y sí, hacía honor a su nombre, caseta. Apenas podía llamársele así. La ventana estaba hecha añicos, la puerta había desaparecido hace tiempo, y parecía que el techo había sido reemplazado varias veces, pero solo por secciones pequeñas. El lugar estaba en ruinas. Entré en la caseta, y con cada paso que daba, las tablas del piso rechinaban como si se quejaran. No había mucho polvo, probablemente porque el viento soplaba libremente por dentro. Revisé los armarios buscando algo que pudiera servirme. Había montones de libros de registro, la mayoría tan deteriorados que eran ilegibles. Los pocos que estaban en condiciones aceptables no servían para nada, llenos de anotaciones de mantenimiento y garabatos al azar de anatomía humana. Se notaba que ser operador de presa no era el trabajo más emocionante. Después de 20 minutos apartando telarañas y limpiando libros cubiertos de polvo, encontré archivos de Edgar L. Armstrong. La escritura estaba desvanecida, pero todavía era legible en su mayoría. 7 de octubre de 1922. Isla y yo nos mudamos a la cabaña hace casi 4 meses. Pensé que nos haría bien salir de la ciudad y alejarnos de su familia. Después de la muerte de nuestra hija al nacer, se encerró en la habitación durante días. No comía. No dormía. Ningún médico podía curarla. Antes de casarnos, hablaba seguido de su amor por la naturaleza. Soñaba con vivir entre la fauna y la flora del mundo, cuidando de su hogar en lo profundo del bosque. Aunque, tras la pérdida del bebé, su interés se apagó. Soñaba con tener su propio jardín premiado, uno tan hermoso como los jardines japoneses que veía en los periódicos. Pensé que aceptar un trabajo como operador de presa y mudarnos aquí le ayudaría, que aclararía su mente,
que le permitiría seguir adelante. Ahora veo que fue un error, pero debo ser claro. Mi error no fue traerla a su sueño. Mi error fue pensar que su sueño estaba aquí, en el lago Cristal. Estaba eufórica cuando llegamos, y fue la primera vez que la vi sonreír en meses. Después de que le compré una pala y algunas herramientas de jardinería en el pueblo cercano, empezó de inmediato con su jardín. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, por un tiempo. No sé cuándo comenzó a cambiar. No creo que haya habido un solo momento que lo definiera. Comenzó a despertarse por las noches empapada en sudor, gritando por su hija enterrada. En su sueño, acabábamos de enterrar a Isabella en el jardín detrás de la cabaña. Yo entraba a preparar la cena para que ella pudiera descansar. Después de que me iba, empezaba a escuchar llantos apagados que venían desde debajo de la tierra. «Es Isabela», gritaba. «Me está llamando. Tengo que salvarla». Y cavaba y cavaba y cavaba, pero sin importar cuán profundo llegara, cuán desesperada se volviera, nunca podía alcanzarla. No podía consolarla, y su obsesión con la jardinería se volvió enfermiza. Siempre lo llamaba jardinería, pero los agujeros que cavaba estaban muy lejos de cualquier definición de jardinería. Estaba fuera de sí. Ningún médico pudo ayudarla y mis palabras solo provocaban su hostilidad. Su estado mental cambió hace unos días después de otro sueño con Isabella. En ese sueño, finalmente la encontraba tras cavar durante semanas sin parar. La noche siguiente, al llegar a casa, caí en uno de los agujeros que había cavado en su cuarto de jardinería y me torcí el tobillo. Ojalá hubiera sabido lo que sé ahora antes de mudarnos aquí, antes de aceptar este trabajo. Estaba revisando el libro de registro de mi predecesor, buscando notas sobre un problema recurrente con las compuertas de la presa, cuando encontré algo extraño. Sus anotaciones se volvían cada vez más incoherentes cuanto más tiempo pasaba aquí. Podría haberlo atribuido a la soledad, de no ser por las similitudes entre lo que él escribía y los episodios maníacos de Isla. Escribía sin cesar sobre eso. Que tenía que encontrarlo. Que estaba enterrado en algún lugar cercano y que sería libre una vez que lo liberara. Revisé el libro de registros del operador anterior al suyo, y luego el del anterior a ese. Todos eran iguales. Comenzaban con notas normales, y luego se convertían en divagaciones sobre excavar y encontrarlo. Finalmente encontré el libro del operador original. Él fue quien construyó la cabaña en la que vivimos ahora. Pero no vino aquí como operador. Construyó la cabaña porque necesitaba un refugio para seguir excavando. Se convirtió en el primer operador de presa porque necesitaba dinero para conseguir suministros. Sus anotaciones nunca se volvieron incoherentes. De hecho, era bastante claro, pero había algo inquietante en la forma en que escribía. Como si temiera aquello que estaba buscando. Como si se viera obligado a excavar. Lo que fuera que estaba buscando, estaba bajo la cabaña. No estoy seguro de qué era lo que él temía, y ciertamente no sé qué era lo que todas estas personas buscaban bajo tierra. Lo único que sé es que no voy a quedarme aquí para averiguarlo. Esta noche me marcharé y llevaré a Isla de regreso a la ciudad, donde pertenecemos. Si estás leyendo esto, por favor, tómalo como una advertencia y vete. Puede que no me creas, y ni siquiera estoy seguro de creerlo yo, pero algo está ocurriendo. Me quedé ahí un rato. Tenía la mente hecha un caos. No sabía qué creer. Ninguno de los otros libros de registro era legible y no tenía forma de confirmar lo que Edgar había escrito. Ya estaba oscureciendo y el viento comenzaba a soplar con más fuerza. Parecía que se acercaba una tormenta. Cerré el cuaderno y lo guardé dentro de mi chaqueta. Estaba lejos de la cabaña y no lograría regresar sin que la tormenta me alcanzara. Desafortunadamente, quedarse en la caseta del operador sería peor. Me puse en camino hacia la cabaña. Solo pasó una hora antes de que la tormenta cayera sobre mí. Las nubes negras cubrieron lo poco de luz que quedaba del sol, y el viento aullaba entre los árboles que se alzaban sobre mí. Los truenos retumbaban a lo lejos. Cada relámpago me provocaba una punzada de dolor que se disparaba por mis sienes. El estruendo del trueno vibraba dentro de mi cuerpo. Una avalancha de agua y granizo comenzó a caer del cielo. Se estaba poniendo demasiado oscuro para ver,
pero mi cuerpo parecía guiado por manos invisibles. Llegué a la cabaña unos 30 minutos después de que la última luz desapareciera del cielo. Exhausto y empapado por el camino, me arrastré por la puerta trasera hasta la habitación del jardín. Me quedé justo en el umbral mientras observaba cómo el agua se acumulaba entre las tablas del suelo. El agua corría por las grietas y desaparecía bajo unas cajas. No lo había notado antes, pero una de las tablas estaba cortada en forma de rectángulo, con un orificio tallado a lo largo de la unión. Metí la mano, apenas lo suficiente para alcanzarlo, y tiré. Algo se movió. Aparté las cajas que cubrían la trampilla, esparciendo macetas, herramientas y otros objetos por la habitación. Abrí la puerta bajo mis pies. Esta crujió y se soltó con un chasquido. Un aire húmedo y mohoso invadió mis fosas nasales. Una oleada de calor recorrió mi cuerpo y mi cabeza empezó a palpitar. Me deslicé dentro del túnel y avancé por el camino que se abría ante mí. La luz de la cabaña desapareció rápidamente, pero solo había una dirección posible. Seguí adelante. Pasaron horas y el túnel comenzó a estrecharse. Continué avanzando, mi cuerpo se movía solo a través de los pasadizos. Seguí arrastrándome mientras la tierra a mi alrededor me envolvía el cuerpo, deslizándome por lo que era ya un ataúd de tierra cada vez más angosto. Finalmente, llegué a un punto sin salida y no podía retroceder. Mis manos se estiraron hacia adelante y comenzaron a cavar, llenando el túnel detrás de mí mientras avanzaba. Apenas podía moverme. Miles de toneladas de tierra sobre mí presionaban desde todos los lados. Solo podía mover los dedos y rasguñar una tierra que no podía ver. Una luz púrpura empezó a llenar los huecos entre cada grano de tierra. Lo había encontrado. Finalmente, lo había encontrado. Perforé la tierra y fui expulsado junto con la tierra detrás de mí. A diferencia de mi sueño, no estaba en una caverna llena de gemas púrpuras. La caverna estaba cubierta de musgo y pequeñas plantas. El brillo púrpura se reflejaba en la superficie húmeda de la roca a mi alrededor. Podía oír el sonido del agua fluyendo a lo lejos. Sin embargo, no era el hecho de que hubiese plantas tan profundamente bajo tierra lo que me inquietaba. Era el calor. No el calor ambiental, sino un calor que claramente venía de la luz misma. Sentí de nuevo el dolor punzante en mi cabeza. Era un pulso lento y metódico. Mi visión comenzó a nublarse y mi cuerpo se calentaba. Apenas habían pasado unos segundos desde que atravesé el muro de la caverna y ya apenas podía respirar aire limpio antes de que mi cuerpo comenzara a moverse otra vez. Pude sentir que mis brazos empezaban a entumecerse. Luego mis pies. Luego mis piernas. Al doblar una esquina, lo vi y comprendí. Me estaba llamando. Me necesitaba. Frente a mí había un cristal púrpura de al menos 1,5 metros de ancho por casi 4 de alto. Había grietas por todo el cristal, y lo que fuera que había en su centro era el origen. Cada uno de sus tentáculos se proyectaba hacia afuera como si tratara de romper las grietas que lo contenían. Su rostro solo podía describirse como una mezcla entre calamar y humano. Sus ojos sobresalían del rostro. Tentáculos descendían desde su boca y se enrollaban alrededor de su cuello. Su cuerpo era humanoide, gordo y redondo, cubierto por una piel escamosa que refractaba la luz como un diamante, solo que teñida de púrpura por el cristal que lo envolvía. Miré a mi alrededor dentro de la caverna y vi docenas de esqueletos esparcidos cerca del cristal. El más cercano a mí sostenía un pico. Caminé hacia el cuerpo largamente fallecido y, al agacharme, noté su collar. Un collar de plata con una gran amatista en el centro, rodeada de obsidiana. Mi cabeza volvió a palpitar. Tomé el pico y me volví hacia el cristal. Podía verlo latir. Con cada pulso, mi cabeza palpitaba de nuevo. Otro pulso y mi cuerpo se acercaba más al cristal. Uno más, y lancé el pico. Con cada golpe, sentía cómo mi cuerpo se entumecía más. Con cada golpe, sentía cómo mi mente se desvanecía. Me mantenía de pie, atrapado dentro de mi propio cuerpo, observándome intentar liberar lo que fuera que estaba ahí, preguntándome si terminaría como los que me rodeaban. Otro pulso. El cristal comenzó a agrietarse. Otro pulso. Golpeé el cristal con más fuerza. Otro pulso.
La grieta se hizo más grande. Otro pulso. Y el pico se rompió, la cabeza salió volando hacia algún abismo detrás de mí. Los ojos de la criatura se abrieron y se fijaron en mí. Sentí la furia ardiente y pura que emanaba con cada pulso. Una oleada de terror incontrolable se apoderó de mi cuerpo mientras sus ojos atravesaban mi alma. Sentí como si mi cabeza se abriera con un martillo, cada pulso un nuevo golpe. La cabaña del operador apareció en mi mente. Allí había otro pico. En un instante, el dolor cesó y mi cuerpo se giró hacia el lugar de donde vine. Estaba siendo obligado a buscar el otro pico, solo para regresar y liberar a la criatura. Pasaron horas antes de que volviera a la superficie. Ya era de mañana y el aire aún estaba húmedo por la tormenta de la noche anterior. Al salir tambaleándome de la cabaña, la presión sobre mi cuerpo se liberó y me desmayé. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero podía notar que no era el mismo día. El aire ahora estaba seco y no quedaba humedad en el suelo. Aún podía sentir su presencia en mi mente, diciéndome que fuera a la cabaña, pero por ahora tenía el control. No pasaría mucho antes de que estuviera bajo su influencia de nuevo. Me levanté, ensangrentado y lleno de moretones. Mis manos estaban abrasadas por haberme abierto camino entre la tierra y estaba cubierto de lodo. Tomé la pala que había cerca y comencé a cavar, pero esta vez fue por voluntad propia. Después de unas horas, había llenado el túnel que conducía a la criatura en las profundidades. Traje el bidón de combustible para el generador y rocié el piso con gasolina. Ahora que era consciente de ella, podía mantener el control mientras mantuviera la distancia. Aún sentía cómo se arrastraba por mi mente. Fue pura suerte que me enviaran de vuelta a la superficie para recuperar un pico. Estuve a solo momentos de liberarla de su prisión cristalina. Pronto había un charco de gasolina en la habitación de jardinería y un rastro que salía por la puerta principal. Pasé casi 2 meses en la cabaña, perdiendo poco a poco la razón, buscándola mientras se infiltraba gradualmente en mi subconsciente. No sé qué es ni si alguna vez lo descubriré, pero sé que no quiero volver a estar cara a cara con eso. Abrí mi caja de fósforos, prendí una sola cerilla y la lancé justo más allá del umbral de la puerta. La habitación estalló en llamas y un rastro de fuego se extendió hacia la habitación de jardinería. Tal vez no pude detenerlo, pero al menos nadie más viviría allí y arriesgaría a liberar a la criatura. Cojeando, llegué a mi camioneta y me alejé. Mi viaje había terminado. El mundo detrás de mí estaba envuelto en llamas, y el cielo azul que antes era pacífico ahora brillaba en un profundo color burdeos. El humo llenaba el aire y, al caer el sol, solo el resplandor del fuego iluminaba la noche. Me incorporé a la autopista cuando luces azules y rojas comenzaron a parpadear detrás de mí. Era el sheriff. Me detuve. Aquí el sheriff del condado de, redactado. Levante las manos y salga lentamente del vehículo. Dijo el hombre con un fuerte acento sureño. Abrí la puerta, levanté las manos por encima de mi cabeza y me quedé allí. Un nudo en el estómago se apretó y el mundo se volvió lento mientras sus siguientes palabras salían de su boca. Está arrestado por incendio provocado, hijo. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Hizo una pausa antes de continuar. Lo he estado observando. Ustedes los de la ciudad no pertenecen a este lugar, interrumpiendo nuestra forma de vida. No creo que necesite decirle, pero ya se cavó su propia tumba aquí. La ley no funciona como en su lugar de origen. Recibí un golpe en la cabeza y el mundo se volvió negro. Desperté esposado a una cama en una especie de sala médica. Afuera, justo a la puerta, 2 hombres con batas blancas discutían. El más joven estrelló su portapapeles contra la ventana y me vio observándolo. Dijo una última palabra antes de marcharse. El hombre mayor suspiró largo y se frotó la sien. Abrió la puerta y me saludó. Buenos días, señor Bergman. Hizo una pausa mientras se acariciaba la barba. Espero que se sienta mejor. Debió notar la desconfianza en mi rostro. Suspiró corto, rompiendo el silencio, y se sentó en la silla junto a mi cama. Sé que puede estar un poco confundido, pero le aseguro que ahora está a salvo.
Para decir la verdad, tiene suerte de que lo hayamos encontrado a tiempo. El sheriff de aquí es un vigilante. Más importante aún, tiene suerte de haber sobrevivido a un encuentro con un Amaranthus. De hecho, usted es la primera persona que ha logrado liberarse de su influencia. Ya no hay señales de su control en su mente, pero lo mantenemos restringido como precaución. Las emociones volvieron a inundarme. El monstruo en la caverna, el incendio, el sheriff, y ahora este lugar. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasará ahora? Pregunté, serio. Para ser honesto, eso no depende de mí. Según nuestras pruebas, su mente se ha recuperado. Sin embargo, mi colega no está tan convencido. No sé cuánto tiempo podremos mantener al sheriff alejado. Por ahora, será ejecutado mañana. Un nudo en el estómago se apretó y vomité. El hombre me entregó un balde y comencé a vomitar. Claro, estoy seguro de que podría convencerlo de dejarlo vivir, si nos ayuda. Usted sabe dónde está el Amaranthus y necesitamos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. Guíenos hasta él. Le miré, con el rostro pálido y sin esperanza. Una última arcada seca y me limpié la boca con un paño que me ofreció. ¿Por qué querían encontrarlo? Grité consternado. Aquellas emociones crudas y repulsivas que sentí mientras me arrastraba por ese túnel tan opresivamente pequeño. Volví a tener arcadas, aunque ya no quedaba nada por expulsar. Entiendo su miedo, señor Bergman, pero le aseguro que esta vez no estará solo. Tenemos un equipo dedicado a estas misiones. Estará a salvo. Hizo una pausa, esperando respuesta, pero no di ninguna. Estaba demasiado angustiado para pensar. Mi mente estaba nublada y esto aún parecía una pesadilla increíblemente vívida. Señor Bergman, usted no es la única víctima. Hubo muchos antes y habrá muchos después si no nos ayuda a encontrarlo. El hombre se levantó por un momento y caminó hacia una mesa al otro lado de la habitación. Tomó un montón de papeles, los revisó y seleccionó algunos antes de regresar a mi lado. Podría decírselo, pero sería mejor que leyera esto por usted mismo. Me entregó los papeles. Eran informes sobre sucesos anteriores cerca del lago Cristal. 25 de abril de 2021. Trabajadores de la presa desaparecidos. Dr. Olsen. La construcción de la presa del lago Cristal, anteriormente conocida como la presa Diablo Rojo, se completó después de 2 años de trabajo. Recibió ese nombre debido al limo rojo que el río arrastraba consigo. Los lugareños la llamaban así por los suicidios masivos de los trabajadores poco después de terminada la obra. 13 trabajadores fueron encontrados en una cala cercana con profundas heridas en el abdomen. Se los halló tras notar que el agua teñida de sangre fluía corriente abajo. 5 trabajadores más aparecieron flotando contra la pared de la presa 5 días después. Todos se habían ahogado. Un trabajador fue encontrado por un granjero local, desnudo y cubierto de lodo, tendido en el bosque. Su nombre era George Scaraway. Fue atendido por doctores locales, pero el problema no eran sus heridas físicas, que eran cortes y moretones menores. El problema era que había enloquecido. Cualquier intento de hablar con él terminaba en un balbuceo incoherente sobre encontrar eso. Se escapó de la clínica médica varias veces y siempre lo encontraban cerca, cavando un agujero con las manos desnudas. Finalmente, asesinó a su cuidador y desde entonces está desaparecido. Dado el contexto de otros reportes con comportamientos similares en la zona, desde el inicio de la construcción de la presa Lago Cristal hasta ahora, podemos concluir que esto es obra de un Amaranthus y que está enterrado en algún lugar cercano. 14 de enero de 2022. Informe de personas desaparecidas y crímenes violentos. Dr. Olsen. Señor Beauregard. Para intentar localizar al Amaranthus 017, hemos comenzado a analizar estadísticas de personas desaparecidas y crímenes violentos en la zona, comparándolas con otras áreas donde se sabe que hay presencia de Amaranthus y con grupos de control, además de revisar discrepancias entre estadísticas oficiales y los datos encontrados en hospitales, estaciones del sheriff y edificios gubernamentales locales. El informe final sobre este tema aún no está completo,
pero los resultados preliminares indican que el Amaranthus 017 probablemente esté en algún lugar bajo lo que fue el lago Cristal. Pronto le informaremos de nuestros hallazgos. 15 de octubre de 1922. El post del lago Cristal. Esposa desaparecida asesina a su esposo. El cuerpo del nuevo operador de la presa Diablo Rojo fue encontrado tras una denuncia de desaparición hecha por un comerciante local. El señor Thatcher, preocupado por un amigo que hablaba frecuentemente sobre la deteriorada salud de su esposa, hizo el reporte a la oficina del sheriff el 11 de octubre. Poco después comenzó la búsqueda de Edgar Walker. Desafortunadamente, el cuerpo del señor Walker fue hallado dentro de su cabaña, con la cabeza aplastada por una pala. La principal sospechosa es su esposa, Isla Walker, quien desapareció esa misma semana. Se cree que huyó de la zona. El funeral del señor Walker se realizará el 17 de octubre. Ya fue enterrado fuera de la cabaña que tanto apreciaba. Será extrañado por los habitantes de, redactado. Se reportaron casos de residentes en todos los pueblos cercanos que se enfermaban y terminaban asesinando a sus familias, huyendo o enloqueciendo. Levanté la mirada hacia el hombre tras terminar el último informe que me entregó. No es solo uno, señor Bergman, están por todo el mundo. Se introducen en la mente de sus víctimas como parásitos que infestan a sus hospedadores. La víctima pierde la capacidad de razonar y queda consumida por el objetivo que le impone su nuevo amo. Necesitamos su ayuda, antes de que más personas mueran. Señor Bergman, ¿nos ayudará? Me recosté contra la pared. Pensé en Isla y Edgar. Puede parecer extraño, pero sentí cercanía con ellos. Después de leer meses de la vida de alguien, uno se siente cercano a cualquiera, e Isla había pasado por la misma experiencia aterradora que yo. Pensar que ha habido cientos, no, miles, de personas que han sido víctimas del Amaranthus era insoportable. Respiré hondo. No quiero que nadie más pase por lo que yo pasé. Los ayudaré. Excelente noticia, señor Bergman, espero contar con su cooperación. Dijo el hombre haciendo una reverencia mientras se ponía de pie. Puede llamarme Dr. Olsen. Hemos llegado. Dijo una voz desconocida. Me sacaron del vehículo y me quitaron la venda de los ojos. Ya era de noche y el último rayo de sol se reflejaba contra el oscuro telón de fondo de las montañas a lo lejos. Frente a mí yacían las cenizas de la cabaña. Sentí que el estómago se me apretaba al verla. La hierba cercana estaba quemada por el fuego. Aquí estamos, señor Bergman, el comienzo de su viaje, pero, con suerte, no su final. El Dr. Olsen apareció detrás de mí. Esta vez no llevaba bata de laboratorio, sino ropa táctica. Miré a mi alrededor. Había como 13 zombies y decenas de hombres, todos vestidos con uniformes negros, chalecos antibalas y armados con rifles de asalto y pistolas. Trabajaban rápido para despejar lo que quedaba de la cabaña quemada. Nunca pensé que volvería aquí después de irme. Espero que mi presencia hoy pueda salvar a muchos otros. Dije con calma. Ahora estaba tranquilo. No es que el miedo hubiera desaparecido. Seguía aterrorizado. La idea de regresar a esa caverna y enfrentar esa monstruosidad me sacudía hasta lo más profundo, pero acepté que quizá no saldría vivo. Además, estaría muerto de todos modos si no ayudaba. El Dr. Olsen asintió con aprobación y se dirigió a la cabaña. No pasó mucho tiempo antes de que despejaran los escombros y descubrieran la entrada al túnel que yo había tapado. Un equipo de 6 personas llegó con equipo y empezó a excavar. Por favor, guíenos, señor Bergman. Contamos con que nos lleve directamente al Amaranthus. Dijo el Dr. Olsen, luego se alejó para dar órdenes a los hombres, y después volvió hacia mí. Usted dijo que los túneles se estrechan conforme avanzamos. Tenemos un equipo de excavación para ensancharlos si es necesario. Puede que Amaranthus 017 ya no lo influya, pero todavía está conectado a él. Podrá guiarnos. Se volvió hacia los hombres detrás de él. Sigan al señor Bergman y despejen el camino para los demás. Me estremecí al escuchar conectado a él, como si nunca hubiera escapado de su dominio.
Pero sabía que tenía razón, aún lo sentía, ese cosquilleo profundo dentro de mi mente. No me controlaba, pero estaba ahí, muy adentro, en lo más profundo de mi subconsciente. Todos estaban listos y comenzamos el descenso hacia las entrañas de un infierno al que jamás deseé volver. Era diferente a como lo recordaba. En mi estado nublado, no había notado la cantidad de túneles ramificados. Los que habían venido antes que yo debieron pasar décadas excavando en busca del Amaranthus. Giren a la izquierda aquí. Por este túnel central. Giren a la derecha. No importaba cuántos caminos bifurcados encontráramos, yo siempre sabía hacia dónde girar. Me pregunté si también me podía sentir, si sabía que todavía estábamos conectados. Aparté ese pensamiento y seguí adelante. Los túneles empezaban a estrecharse y el equipo de excavación tomó la delantera. Quitaban la tierra y la roca delante de nosotros y la pasaban hacia atrás. El avance era lento porque teníamos que despejar la tierra antes de avanzar. Había cierta sensación de alivio al ver cómo abrían camino en la tierra. Me tranquilizaba no tener que arrastrarme por grietas más pequeñas de lo que cualquier humano debería atravesar. Pasaron horas. El progreso fue lento, pero finalmente el líder del equipo de excavación gritó: «Hemos abierto paso». Escuché el mensaje llegar hasta atrás. Algunas voces estaban emocionadas, otras llenas de temor. Crucé la entrada a la caverna. Esta vez no había un resplandor púrpura. Solo oscuridad, un abismo negro profundo que penetraba en la caverna. El resto de los hombres fue saliendo detrás de mí. El Dr. Olsen salió del agujero y un hombre vestido completamente de blanco lo siguió. Doblé la esquina y frente a nosotros había fragmentos de cristal púrpura, hechos pedazos y esparcidos por el suelo de la caverna. ¿Dónde está el Amaranthus, señor Bergman?, preguntó el Dr. Olsen entre dientes apretados. Usted me dijo que todavía estaba encerrado en un cristal púrpura. ¿Por qué no está aquí? A pesar de la oscuridad, pude ver que el Dr. Olsen estaba rojo de furia. No sabía qué había pasado. Por lo que yo sabía, el Amaranthus seguía dentro del cristal. El hombre de blanco caminó junto a nosotros y se arrodilló cerca de los cristales. Tomó un puñado de fragmentos y los aplastó en su mano, esparciéndolos lentamente sobre el suelo húmedo. Veo que nos han engañado haciéndonos creer que Amaranthus 017 seguía contenido en su cristal. Dijo con un marcado acento sureño. Mi cuerpo reaccionó con pánico antes de que mi mente pudiera procesar lo que pasaba. Cuando el hombre de blanco se volvió hacia el Dr. Olsen y hacia mí, comprendí quién era. No lo había visto antes por la oscuridad, pero ahora su rostro estaba claro. Era el sheriff. Se giró bruscamente en sus botas y me rugió enojado, con una lengua afilada como un látigo. Me mentiste, Bergman, y voy a hacer que te arrepientas. Debería haberte matado cuando te vi por primera vez. Luego se volvió hacia el Dr. Olsen. Y tú, dijiste que la influencia del Amaranthus había desaparecido. Por tu incompetencia, ahora está libre de su cristal y no tenemos recursos. El hombre de blanco se dirigió a los mercenarios a nuestro lado y les ordenó. Quiero a Bergman detenido, ahora. Señor Beauregard, le puedo asegurar que las pruebas que realizamos demuestran que él ya no está influenciado por el Amaranthus 017. Si el Amaranthus fue liberado del cristal, fue después del encuentro del señor Bergman con él. Mi mente corría buscando respuestas. Beauregard era el sheriff que me dejó inconsciente y me amenazó con ejecutarme por incendio provocado. ¿Por qué estaba aquí? El Dr. Olsen dijo que me rescataron del sheriff antes de que se hiciera justicia por mano propia. Y, sin embargo, aquí estaba él, dando órdenes. Esta era su operación, no la del Dr. Olsen. Dos de los mercenarios me agarraron de los brazos, torciéndolos detrás de mi espalda. Beauregard me dio un puñetazo en el estómago y si no fuera por los dos mercenarios sujetándome, me habría doblado de dolor. En cambio, solté un chillido agudo mientras el aire explotaba fuera de mis pulmones. Por tu culpa, Bergman, no podremos capturar al Amaranthus 017. ¿Entiendes el retroceso que causaste con tus mentiras?
No entiendes lo que podríamos haber hecho con el poder de influir en la mente de toda una población. ¿Dónde está, Bergman? Otro puñetazo, esta vez más fuerte. El poco aire que había recuperado escapó de nuevo de mis pulmones. Luego el mundo se desvaneció por un momento y estrellas destellaron frente a mí después de un golpe en la cabeza. Mi sien palpitaba. ¿Dónde está? Otro golpe en el estómago. No sé. ¿Por qué iba a saberlo? No puedo sentirlo así. Apenas puedo respirar, mucho menos hablar. Mentiroso. Nos engañaste y me vas a decir dónde está. Seguiré hasta que lo hagas. Esta vez fue su rodilla. Hizo contacto directo con mi esternón y sentí un estallido que resonó en mi pecho. Un dolor agudo embotó todos mis sentidos. Entonces lo sentí. Era diferente a como antes. La conexión era mucho más fuerte sin el cristal para atenuar la señal y no sentí el dolor debilitante que venía con cada pulso. Pude escuchar un aullido gutural rebotando en las paredes de la caverna, proveniente de lo profundo. Mi visión seguía nublada por la golpiza, pero vi a Beauregard alejarse y dar órdenes a los mercenarios por toda la caverna. Una lluvia de balas rebotando en las paredes atacó mis oídos. La caverna se iluminó como fuegos artificiales y escuché los gritos ahogados de algunos mercenarios cerca de la entrada. Una bala perdida rebotó en una pared y se incrustó en la pierna del Dr. Olsen. Él aulló de dolor. Los dos mercenarios me soltaron y caí al suelo con un golpe sordo. Empecé a arrastrarme hacia una pared cercana cuando el Dr. Olsen me agarró. Señor Bergman, debe escucharme. No sabía que esto pasaría. Yo también pensaba que estábamos salvando gente. No puedo caminar ahora. Necesito que traigas esa caja. La gris, allá. Señaló con la cabeza hacia mi derecha, con las manos sujetas a la herida en su pierna. Es un arma. Cuando la active, emitirá una señal que paralizará al Amaranthus y podrán matarlo antes de que sea demasiado tarde. Era una caja metálica grande, aproximadamente a la altura de mi pecho, que trajeron los mercenarios. La caja estaba fija a dos ruedas grandes para facilitar su traslado por los túneles de tierra. Me arrastré hasta ella, con balas silbando sobre mi cabeza y chocando contra las paredes de la caverna. Estaba a pocos metros, pero arrastrarla de regreso se sentía como una milla. El tiroteo y la amenaza de un monstruo más aterrador que cualquier humano imaginable convirtieron una tarea sencilla en una lucha extenuante por sobrevivir. La llevé hasta el Dr. Olsen, que se sentó contra una de las paredes de la caverna. Abrió un panel y presionó varios botones antes de cerrarlo. Tomará un momento arrancar. Espero que puedas perdonarme por lo que va a pasar. Estoy seguro que tú harías lo mismo si estuvieras en mi lugar. Dijo entre respiraciones agitadas. Justo cuando el Dr. Olsen terminó de hablar, el mundo se volvió blanco. Una ola de dolor atravesó mi cuerpo. Mi cabeza fue aplastada por una fuerza invisible que comprimía mi cráneo y todo lo que había dentro. Sentí la presión aumentando, sin darme ni un momento de respiro. Tan rápido como empezó, me desplomé al suelo, retorciéndome de dolor. Luego un aullido ensordecedor desde dentro de mi cabeza perforó mis oídos, contrarrestando la fuerza que me aplastaba desde afuera. Cada pulso que me apretaba como una prensa era enfrentado por una fuerza igual de poderosa que amenazaba con despedazar los átomos que formaban mi cuerpo. Mi visión comenzó a aclararse y estaba acostado junto a la caja metálica. Podía ver cada pulso que generaba deformando el aire a su alrededor. Al menos, parecía que el aire se distorsionaba. Aunque, de alguna forma, sabía que no era eso. Era mi nuevo sentido el que estaba siendo manipulado por la máquina. El vínculo entre Amaranthus 017 y yo se rompía y se recomponía una y otra vez. Lo sentía, Amaranthus 017. Empujaba hacia afuera desde dentro de mí, luchando por mantenerse conectado. Sentía su dolor y él sentía el mío. Un oleaje de claridad fluyó por mí y entendí lo que tenía que hacer. Alcancé el mismo panel que usó el Dr. Olsen y lo presioné. Se abrió y me vi a mí mismo presionando varios botones antes de cerrar el panel. Tan rápido como empezó, se detuvo. Pude escuchar de nuevo y mi visión volvió a la normalidad.
El tiroteo había cesado y hubo un momento de silencio. Una explosión sacudió la caverna y rocas comenzaron a caer cerca de la entrada por donde habíamos venido. Nos habían atrapado a los pocos que seguíamos con vida ahí dentro. Las luces habían desaparecido y solo quedaba la oscuridad llenando el vacío que dejaron. Todavía podía escuchar los gritos apagados de hombres siendo destrozados y griega. Agua corriendo. Agua corriendo en una caverna que no estaba inundada significaba que iba hacia algún lado. Tenía que haber una salida. Empecé a arrastrarme hacia ella. Estaba exhausto. Mi cuerpo estaba golpeado. Mi mente destrozada. Lo único que me mantenía moviéndome por el suelo lleno de rocas y bordes afilados de la caverna era un instinto primitivo de supervivencia. Los gritos se habían detenido y podía escuchar cómo algo se deslizaba a lo lejos, detrás de mí. Me forcé a avanzar más rápido, pero en mi estado solo pude ir más lento. Entonces lo sentí encima, concentrado solo en mí. Me giré de espaldas, finalmente aceptando la muerte que me esperaba. Estaba cara a cara con eso. Me miraba desde arriba, encorvado como si me estuviera inspeccionando, pensando, decidiendo qué haría conmigo. Alargó un tentáculo, pero mi cuerpo no reaccionó, quizás estaba demasiado cansado para moverse. Me levantó y me lanzó al arroyo. Era mucho más profundo de lo que pensé y la corriente era lo suficientemente fuerte para arrastrarme. Lo único que recuerdo fue el frío helado, cómo rebotaba de roca en roca y el agua gélida llenando mis pulmones. Desperté en la orilla de un río. Había una cascada que caía a unos 6 metros desde un acantilado. 2 hombres me estaban levantando sobre una camilla. Oh, despiertas. Bien. Pensé que te habíamos perdido. Sí, te caíste feo, me sorprende que sigas vivo. Lo hicimos bien esta vez. Él estaba exactamente donde nos dijeron que estaría. Los escuché hablar un rato, demasiado cansado para responder. A medida que mis ojos se acostumbraban a la luz de la luna, vi que sus bocas no se movían. Los podía escuchar claramente. Entonces lo sentí. Era la misma sensación que tuve con el Amaranthus, el vínculo. Cerré los ojos y dormí. Me sentí seguro.